Y gracias enorme. por No, invitarme por a tu favor. programa. Un gusto. Sabés que este es un programa muy malvinero. Sí. Sí, sí. Desde la vieja época, antes Sí. que el programa virara hacia lo político, siempre fue un programa que tiene una conexión especial con la causa Malvinas. Bueno, arranco contándole un poco a la sociedad, o contale vos a la sociedad de tu vida y de tu historia. Yo la sé, pero te quiero decir que me emociona y me enorgullece como argentino que haya una persona como vos. Vos fuiste soldado en Malvinas, en realidad eras oficial en Malvinas. Sí, soy oficial del ejército, ya retirado, pero en Malvinas era teniente, soy del arma de ingenieros y pertenecía a la compañía de ingenieros mecanizada 10. O sea, estuviste movilizado en Malvinas y ¿dónde estuviste? Llegué a Puerto Argentino y al día siguiente me mandaron a las posiciones del regimiento 7, que ocupaba un área determinada, que en primera línea estaba Monte London y Cerro de la Radio, Wireless Rise. ¿A qué se dedica en infantería la rama de ingenieros? ¿Eras teniente en esa rama? Sí, son 5 armas, ¿no? Sí. Infantería, caballería, Sí. Ingenieros es una. Cumple varias misiones. Todo lo que es atinente a demoliciones es del arma de ingenieros. Campos minados, la parte anfibia, los buzos, construcciones de puentes, todo lo que sea transitabilidad para el resto del ejército se ocupa el arma de ingenieros. ¿Sos de acá de Capital? Soy nacido en Sos de Capital, eso. sí, sí. Bueno, ahora me vas a contar un poco de cómo llegaste a la isla o cómo es estar en una guerra, pero contame tu historia y vamos a entrar por ahí. Termina la guerra y caes prisionero. Sí, corresponde que, por las leyes de la guerra, Convención de Ginebra y demás, que los que pusimos los campos minados le entreguemos toda la información a los ingleses, cosa que se hizo al día siguiente. Frenate que eso no lo sabías, muy interesante. Cuando vos colocás minas, Se hace un registro. o sea, vos tenés como un mapa donde están las minas. Exactamente. Con todos los detalles. El que cae derrotado debe, por la Convención de Ginebra y por las convenciones de guerra, Sí. darle dónde están las minas puestas. Entregarles información que se hizo con el oficial de ingenieros de todo el dispositivo de Malvinas, que era el coronel González. Los oficiales que habíamos puesto los campos minados, tuvimos una reunión con los ingenieros ingleses. Le entregamos toda la información, los mapas, todos los detalles, y los ingleses nos retuvieron aparte del resto de los prisioneros, que en 2 o 3 días ya los embarcaron y los mandaron para el continente, y a nosotros nos dejaron. Al principio, bueno, parecía que era para alguna coordinación más, y bueno, en algún momento nos empezaron a llevar a los campos minados a trabajar y O sea, te llevan a los campos minados y tenías que desactivar las minas que habías colocado. Así se empezó. Después de 3 accidentes que hubo, los ingleses decidieron no desminar más. De por sí es complicado levantar una mina. A esa altura ya nevaba, así que uno iba al campo. Cada mina que desactivabas era la posibilidad de que te explotara y perdieras tu vida. Cuando estabas, se llama desminando. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo te encontrás con la posibilidad de traerte un casco de un soldado inglés? ¿Cómo termina ese casco? Y contale a la audiencia la historia de ese casco, Bueno, por favor. Un día que pasaba por las posiciones del regimiento donde yo había estado, vi elementos que quedan después de los combates, lógicamente, ¿no? Estaban cosas argentinas como inglesas. Y bueno, viendo, era claro de que eran bajas británicas, ¿no? Los elementos que estaban ahí. Eran elementos que pertenecían a soldados que habían perdido la vida. Sí. Bueno, recogí este casco, que lo guardé bajo la campera para que no lo viera el inglés que estaba custodiándome, y lo guardé a la espera de que, si podía, lo iba a tratar de traer al continente, ¿no? ¿Por qué te traes ese casco? Contale un poco a la audiencia. Yo no soy soldado, pero traté de estudiar un poco el significado del casco. Y el significado del casco es un poco es el compañero inseparable del que combate a través de la historia militar. Sí, Digo, te traes un casco no como un souvenir, o sea, te traes un casco porque tenía toda una significancia muy especial para vos. Y para mí era como he dicho ya, un botín de guerra. Dentro de esos 23 años que tenía, el idealismo de cumplir la misión de defender las islas, de recuperarlas para
para la Argentina. La derrota... te dolía, te estabas... a todos nos golpeó muy fuerte. Bueno, traer ese casco con el nombre del inglés era poder mostrar de que los ingleses no vinieron a pasear y que habían tomado las islas nuevamente. Ese casco llega con vos aquí y comienza una historia muy particular, porque ese casco te genera... Ahora contame cómo... Cada vez que abrías el lugar, ¿dónde estaba ese casco? Y si alguna vez lo volvías a ver y empezaste a pensar en el nombre que tenía. Contame eso porque te unía... el nombre para mí era un enigma porque era un inicial A.Shaw, decía. Lógicamente, en el 82 no había internet, no había ninguno de los métodos de búsqueda de personas que hoy son tan eficientes y uno puede encontrar a cualquiera en el mundo, ¿no? En aquel momento era la incógnita de quién sería. Ese casco, como otras cosas más que traje de los ingleses, al principio las usaba cuando por ahí me llamaban de algún colegio o algún grupo que quería escuchar un poco los relatos de Malvinas que se comenzaron a difundir a partir del 83, digamos, ¿no? Y hace unos años, gracias a Internet, empecé a buscar quién sería el A.Shaw. Se empezaste a rastrear, te llamaba... Mira vos, ese es el casco. Ese es el casco y eso es lo que escribió su dueño, que en algún momento, gracias a Internet, descubrí que se llamaba Alexander. Y ahí está al revés la foto, ¿no? Si la pudiéramos girar, porque vamos a ver, está puesto al revés. Al poco tiempo encontré que había muerto. Y encontré un relato que hace el compañero de él que estaba con él cuando... Discúlpame, ¿por qué te empieza a llamar la atención internamente el buscar la historia del dueño del casco? ¿Qué te pasaba? Y yo creo que con los años uno crece y qué sé yo... 23 años no es lo mismo que 60 y ve las cosas diferentes. Entonces empezaste a buscar, vos habías combatido, que se llamaba Alexander Shaw. ¿Y qué empezaste a descubrir de Alexander Shaw? ¿Hasta dónde llegás? Porque esta historia que también le agradezco a Gaby Cosifi, que escribió, es directora editorial en Infobae, es una historia muy particular con esto, también es un sitio muy malvinero. ¿Qué pasa cuando encontrás la historia de Alexander Shaw? Me conmovió mucho ver la forma en que muere, primero, y que había dejado un hijo. Discúlpame, que se llamaba Craig. Ahí me abro el programa con esto, o sea, Alexander Shaw, que es un soldado como vos, sí, muere el último día de la guerra. Exactamente. Exactamente. Y además muere, no tendría que haber estado ahí donde muere. Él tenía tareas en retaguardia y a partir de un desperfecto en un arma que estaba en primera línea, en el Monte London, mandan un mecánico a repararla y él se cuela, digamos, en la acción porque quería ver los combates de la primera línea. ¿Era soldado? Era un suboficial. Un suboficial de las fuerzas inglesas. Un mecánico armero. Un mecánico armero. Alexander Shaw se cuela y va a ver... No tenía que estar ahí. No tenía que estar ahí. Último día de la guerra. Con un hijo. Con un hijo. Y va Alexander Shaw y ¿cómo muere? Bueno, lógicamente todos nos tirábamos, ¿no? Los ingleses nos tiraban a nosotros le tirábamos a ellos y la artillería nuestra batiendo una zona, bueno, causa la muerte, ¿no? Entonces ahí... Por fuego de artillería mirá cómo decís, te moviliza profundamente saber... No, a mí no sé cómo decirte, pero realmente me conmovió mucho ver... este hombre tenía 25 años, yo tenía 23. Estábamos próximos geográficamente, en edades también. De pronto, como ya un poco he dicho, ¿no? Que el casco dejó de ser una cosa material y un elemento para mostrar a toda una historia con un contenido humano que trasciende un poco la guerra y el considerar enemigo al otro, como siempre lo sentí, ¿no? A tal punto que a partir de que apareció, que se pudo establecer contacto con la hermana, pues yo durante varios años anduve buscando a esta gente, al hijo, se llama Craig. Yo buscaba Craig Shaw,
por todos lados, no aparecía por ningún lado. Tuve un amigo, un compañero secundario que fue a vivir a Londres durante un tiempo largo, estuvo buscando, no aparecía por ningún lado. Después me enteré que había cambiado el apellido y bueno, era imposible ubicarlo. Se pudo encontrar ahora a la hermana, una hermana que tenía 15 años cuando su único hermano va a la guerra. Contame esa historia porque es la manera también de hablar de la guerra. Estás hablando de en ese momento un enemigo y ahora todos entendemos que también era una víctima como vos, un pibe de 25 años que estaba combatiendo y pierde la vida en el último día de guerra. Sí. Estaba en esa guerra y tenía una hermana. ¿Vos te comunicás con la hermana? Sí, la logré ubicar a través de una tercera persona y yo le había mandado un mail, nada más, diciéndole que yo tenía el casco de su hermano y que iba a acercárselo, a hacérselo llegar de alguna manera. La primera vez que hablo es en esa nota de Infobae, que bueno, realmente fue muy movilizador, ¿no? Porque ver el sentimiento de esa mujer y... De la hermana. De la hermana, sí. La esposa desapareció un poco de escena, se casó con otro soldado. ¿Y el hijo? Se fue. Y el hijo cambió el apellido. Ha habido problemas familiares que... ¿Y la hermana La hermana está conmovidísima porque jamás imaginó que iba a aparecer algo de eso, que es un logro. A ver, siempre Infobae nos reseña, nos reproduce, nos multiplica. Y quiero mostrar un pequeño pedacito del encuentro. Fíjense lo que es este soldado que tenemos enfrente a Reseigor, devolviendo un casco a la hermana de Alexander Shaw, que pierde la guerra el último día en la isla en las Malvinas. Pierde la vida por esas cosas del destino, yendo a un lugar donde no tenía que estar, era armero, y muere. Y muchos años después, él, en un acto de humanidad, entiende que ese casco no le pertenecía, se comunica con la hermana del soldado inglés, y esto que van a ver es un pedacito de un notón que logra nuestro sitio amigo Infobae, y que también refiere lo que es el corazón de un soldado. ¿Y saben qué? Sirve para pensar la grieta también, porque eso fue una guerra, y muchos años después termina en un acto como este. Hay mucho de Argentina en este pedacito que vamos a compartir, mucho, Cada uno pónganle la simbología o lo que sienta interiormente que debe colocarle. Vean esta devolución del casco, lo que se produce entre este héroe y la hermana de un soldado, un héroe también para ellos seguramente, de apellido Shaw. Gracias por atenderme, por escucharme y recibirme en tu casa de alguna manera. Yes, definitely. Pasaron muchos años ya y las cosas hoy se ven de otra manera. Yo quiero manifestarte que para mí es un orgullo, primero poder conocerte, hablar contigo y es un honor poder viajar a tu país a entregar las pertenencias de tu madre. Lo considero un orgullo moral. It just means so much. I was only 15 when my brother died, so I was quite young still. He was my only sibling. Been very difficult. But thank you so much. This means so much to me. Sé que es así, lo sentí desde que me enteré de tu emoción, saber la existencia del casco y que en algún momento vas a recibir. Realmente, créeme que me y ese es el principal motivo por el cual yo he decidido viajar en Inglaterra a viajar. Será próximamente, ya primeros días de abril, ya te comunicaré la fecha exactamente. It means so much to me, and it came at this time for a reason, because all this has been happening, and I just think it has come at this time for a reason. Bueno, si Dios quiere, lo vas a tener. Este es el casco de tu hermano. Como ya te mandé en alguna foto, ahí vas a poder ver el nombre
que escribió él. Y si Dios quiere, te lo voy a poder entregar personalmente próximamente. Para mí va a ser un honor. Well, as I say, thank you so much. It is very emotional, but it means so much having that back, because it's the last, thing that he was wearing before he was killed. It means a lot. It means I feel like having a part of him back. Es así. Bien, es así lo que vos decís. Y te felicito por él. Lo vuelvo a mirar, que no lo había visto, y me conmueve igual que cuando se dio esa charla, ¿no? Y veo que dije un par de cosas que por ahí puede servir a aclararlas, ¿no? Yo siempre consideré Inglaterra territorio enemigo. Jamás pensé pisar Londres, ni volver ni ir para allá, ¿no? Es más, me cuesta volver a Malvinas pidiéndole permiso a los ingleses para ir, ¿no? Esta historia me cambió, pero totalmente. Desde que conocí a esta mujer, es que le dije a mi señora, vamos a viajar para allá, yo quiero ir a entregar el casco personalmente, porque me ofrecieron entregarlo en la embajada británica y que ellos se encargaban de dárselo, ¿no? Pero quiero ir yo personalmente y quiero ir a la tumba de este hombre y poner unas flores. Creo que con esto se va a cerrar un poco algo que yo me di cuenta, quizás en todos estos años, en que uno encerró muchas historias de Malvinas, porque lamentablemente yo agradezco esta posibilidad que se ha permitido contra mi voluntad, porque yo no quería darle publicidad a este tema, lo estaba manejando en forma anónima, ahora te cuento por qué. Pero se están difundiendo, veo yo, gracias a Dios, historias verdaderas de Malvinas. Se está hablando de la guerra y sus participantes o protagonistas como seres humanos, como una cosa normal. Vos bien dijiste lo de la grieta. Vos no sabés cómo ha afectado a todos los que estuvimos en Malvinas, toda esa división que se ha hecho a propósito entre los soldados, víctimas de los malos militares que se dedicaron, no sé, a maltratar a los soldados en la guerra, y cosa que... Vos mismo sabés lo que puede generar una grieta en cualquier tema, o sea, termina generando un odio visceral del cual no se vuelve. Terrible. Terrible. Gracias a Dios yo creo que hoy se está empezando a sanar y ojalá se termine con esa discriminación que se viene haciendo todo este tiempo, ¿no? Respecto de los militares. ¿Vas a viajar a Londres? Voy a viajar a Londres, sí, voy a viajar a Londres. ¿No lo hubieras pensado nunca hace unos años? No. Te cambió esto, o sea, en guerra o en batalla llegaste a odiar al enemigo. Sí, totalmente. Yo vi algunas cosas de los ingleses que no se han contado, que no se han sabido, como, por ejemplo, los ingleses levantaron a sus muertos, pero los argentinos los dejaron tirados donde estaban, días y días. Un día que no trabajamos en los campos minados, 2 cabos de infantería de marina y yo nos fuimos en un helicóptero todo ese día recogiendo muertos. ¿Ustedes fueron? Sí, nos pasamos todo el día con un helicóptero inglés que le íbamos señalando los lugares por donde iba pasando y bajábamos, recogíamos el cuerpo, lo metíamos en unas bolsas que nos habían dado y bueno, al final de la tarde se enterraron todos en Puerto Argentino, en una fosa larga, y ahí se puso por primera vez esa frase, soldado solo conocido por Dios. Ahí fue la primera vez, porque... ¿Estabas vos presente ahí cuando se puso esa frase? ¿Estaban ahí ustedes? Sí, se escribió con un marcador en unas cruces de madera. Soldado solo conocido por Dios. Sí, pero en inglés. ¿Fuiste testigo de eso? Sí, yo estuve en eso. Hasta ese momento, los muertos argentinos estaban perfectamente identificados. Los combates que hubo en Darwin
los mismos argentinos enterraron a sus muertos en el cementerio el primitivo cementerio de Darwin. En la isla Borbón también hubo muertos y los argentinos enterraron ahí a estos muertos porque tampoco se los podía evacuar, ¿no? Y en Puerto Argentino, a medida que en las distintas posiciones iban produciendo bajas, se enterraban en el cementerio perfectamente identificados. El gran problema del desconocimiento de los muertos se dio cuando, por insistencia de los Kelper, a partir del 83, que no querían encontrar argentinos paseando por las islas, recorriendo, que los ingleses deciden hacer ese cementerio en Darwin que le encargan a Godfrey Cardoso. Ahí inclusive algunos muertos que estaban identificados dejan de estar identificados. Y vos, a ver, ¿cómo te imaginas el encuentro con esta mujer cuando la veas? No, va a ¿Vive ser en Londres? En una ciudad al norte de Londres, 140 kilómetros al norte, que se llama Corby. Ahí está enterrado el hermano. Ahí está enterrado el hermano. Sí. Siempre le quise preguntar, bueno, se los pregunto a muchos de ustedes, pero cuando vienen siempre hablamos del hecho en sí, de lo que fue vivir la guerra, pero vos eras oficial, vos eras un tipo que vivía de esto, eras un soldado profesional. Sí, sí. ¿Cómo es que te manden a la guerra? ¿Cómo se va a la guerra? Porque yo veo películas de cómo se va a la guerra y casi todas producidas por Hollywood, entonces vos ves que llegar a la guerra es... A la guerra moderna ahora van en unos Globemaster, creo que se llaman, unos aviones, y van uno al lado del otro, o en la Segunda Guerra Mundial llegaban y o un desembarco en Normandía que los tiraban en paracaídas o en los lanchones, rescatando soldados Ryan. ¿Cómo es ir a la guerra? O sea, vos tenías 23 años, ¿cómo vas a la guerra? ¿Vas en un avión, llegaste, de un día para el otro estás en la guerra? ¿Cómo sentís las balas que zumban? ¿Cómo es ir a la guerra? Sí, fue un poco así. La Argentina hace una primera operación que es de recuperación de las islas e inmediatamente retira el 99% de las tropas que llegan a las islas. Queda nada más que una delegación de la Policía Federal, una sección de Vialidad Nacional para hacer obras viales y una compañía de ingenieros del Ejército para también hacer lo mismo. Y la gobernación, nada más. Algo de Entel, una cosa mínima. Ante la reacción inglesa, que arma la primera fuerza de tareas de 42 barcos, es que la Argentina manda una brigada completa, que es la 10ª brigada, donde yo cruzo ahí. Todos cruzamos en aviones, y creo que para todos fue, bueno, menos mal que podemos participar de esto, ¿no? Porque yo creo que todos los argentinos nos sorprendió el 2 de abril la recuperación de las islas, ¿no? Y como militar uno decía, pucha, me lo perdí, no pude estar en esa acción, ¿no? Así que ir después entre el 10 y el 13 de abril, que se cruzó todo en aviones militares y aviones de aerolíneas también, ¿no? Movilizados, fue, bueno, la ilusión cumplida, ¿no? De poder estar... Yo te iba a preguntar sobre el destino de Malvinas, y bueno, justamente vos fuiste prisionero, tu posición frente al conflicto es, a ver si pudiste volver a la isla después, y por sobre todas las cosas, ¿qué es para vos ser patriota? Y te voy a dejar otra pregunta más picando. ¿Cómo debería enseñarse la cuestión Malvinas en las escuelas? ¿De qué manera debería enseñarse? Por alguien que estuvo ahí. Bancame un segundo y lo charlamos. Sí. Él es un héroe de Malvinas, es Diego Arrezaigor, estamos charlando con él. Él devolvió un casco, va a devolver, en realidad se va a encontrar con la hermana de un soldado muerto, un soldado inglés de apellido Sharp. Vamos a estar charlando de patriotismo con él. De esto se trata, no se vayan a dormir, me aguantan un rato más y tenemos un héroe, estamos en vivo, 042, y hay mucho más por seguir charlando. Bueno, seguimos charlando con Arrezaigor. Decime, ¿qué entendés por patriotismo vos? Tantas veces que se habla de patriotismo, la selección, cantar el himno, los Pumas. Por ahí me das una definición simple de patriotismo. ¿Qué entendés por ser patriota? Yo creo que patriota son todos los argentinos que viven haciendo algo bueno hacia su patria, desde el puesto que sea. No solamente los militares que van y mueren, o un policía que va y muere por otro ciudadano, defendiendo su vida. Yo creo que sencillamente todos los hombres, desde el
productor agropecuario, al taxista que me trajo recién, todos somos patriotas y ayudamos a nuestro país a ser el país grande que tiene que ser. Cada uno de su puesto. Lo que vos hacés, comunicando, diciendo la verdad, difundiendo historias desconocidas o cosas tan interesantes como las que escuchaba antes de esta nota, yo creo que esos son todos los patriotas. Los que forman una familia, los que tienen hijos, los que los educan, son patriotas, pero de verdad. ¿Y cómo crees que debería enseñarse Malvinas en las escuelas? Diciendo la verdad, contando la verdad. Contando lo que realmente sucedió, no inventando que todo son decisiones improvisadas y cosas por el estilo. La Argentina hizo lo mejor que... es muy interesante leer sobre Malvinas, ¿no? Hay mucha bibliografía que puede echar luces sobre todo esto, ¿no? Déjame un cortecito y nos despedimos. Sí. Dale. Muchísimas gracias a Hernán de G&L Catering por las cosas ricas que nos da de comer, el creador del Catering Express, y agradecerle a mis amigos de Carrington y de Garzón García. Una combinación perfecta. Quiero mostrarles, bueno, estamos llenos de placas, pero me pongo de pie, Benítez. ¿Puedo, Charlie? Un segundito nada más, perdón, Quiero agradecerle a esta gente. Uy, ahí está, perfecto. Un saquito es medio... fíjense, los zapatos son de Dorian y el saco y el traje, el ambo es de Carrington y la camisa y la corbata, fíjense lo que es esto, es de Garzón García. Así que muchas gracias por vestirme cada noche y por engalanarme. Al Santito Protector, a San Expedito de la Virgencita de los Milagros, la Virgencita de Salta. Gracias por venir. Ha sido un enorme gusto entrevistarte y te felicito Alejandro, por tu acto. Muchas gracias por invitarme. Gracias, en y serio. te quiero aclarar una sola cosa. Sí. Yo no soy un héroe. Yo soy un soldado que cumplí la función que tenía que cumplir en Malvinas y como todos. Tuve la gracia de volver. Gracias por venir. Gracias en serio. Gracias a vos.